Amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, oh Dios. En esta hora pedimos tu presencia, que tu Espíritu nos lleve a la verdad y a toda la verdad, para que nosotros podamos solamente escuchar tu voz. Pon tus palabras en un servidor y que todo sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Los voy a invitar a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 16, versículo 7. Y más adelante, si me recuerdan, les puedo mandar las notas del estudio. Todos aquellos que la quieran nos pueden pedirlas y se las vamos a hacer llegar. En Juan 16, 7 se nos dice de una promesa la cual se declara en muchas ocasiones, el cual se nos dice que Cristo hizo una promesa para cada uno de nosotros. En Juan capítulo 16, 7 se nos dice la promesa lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí Cristo estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Y es interesante ver que este texto dice que es necesario que Él se fuera, para que la promesa sea hecha una realidad. Vayamos a ver Juan capítulo 7 y vamos a ver el versículo 38 y 39. Y veamos por qué Cristo dijo: es necesario que yo me vaya para que la promesa se cumpla. En Juan capítulo 7, versículo 38 y 39, se nos dice lo siguiente: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿En quién? En Cristo, el Mesías. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tenía que suceder algo primero antes de que el Espíritu Santo fuese mandado. Y eso que tenía que suceder es que Cristo, el Mesías, iba a ser ¿qué cosa? Glorificado. Glorificado. Y después iba a venir ¿qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Cristo no había sido glorificado, así que la promesa no se había cumplido aún. Después de su glorificación, vemos el resultado del derramamiento del Espíritu Santo como respuesta al ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Me están siguiendo? Ahora, tenemos que aclarar un punto. El Espíritu Santo estaba presente antes de que Cristo ascendiera. En el Antiguo Testamento, vamos a ver dos textos solamente. Miren ahí Salmo 51. Salmo 51, versículo 11. Porque muchos piensan que el Espíritu Santo no estaba presente antes de Cristo. Y vamos a ver por qué Cristo tenía que ser glorificado
para mandar su promesa a todos sus discípulos, a todos los que creyeran en él. Salmo 51, versículo 11, dice lo siguiente: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo estaba presente en el tiempo de David, en el Antiguo Testamento. Veamos otro testigo, Isaías 63. Isaías 63, versículo 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hemos visto dos versículos. Hay otros versículos en el Antiguo Testamento que nos indican que el Espíritu Santo estaba presente en aquel entonces. Entonces, ¿a qué se refería Cristo cuando él dijo: me es necesario que yo me vaya para que ustedes puedan recibir la promesa del Espíritu? Era necesario que él sea glorificado para que en todo creyente, ¿creyente de qué? Creyente del Hijo de Dios, creyente del Mesías, recibiese la promesa del Espíritu Santo. Y nosotros vivimos en un tiempo donde tenemos que tener la certeza de que hemos recibido esta promesa. Vayamos a identificar el Espíritu, el cual se nos ha dado como promesa. Veamos Juan capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, y vamos a ir leyéndolo despacio para que podamos permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y a nuestras mentes. En Juan capítulo 6, versículo 63 en adelante. Note lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. Subrayen esa frase. Anótenlo. Ahí en sus apuntes, ahí tienen, subrayenlo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Noten, ¿quién es el que está hablando aquí? Cristo. Cristo está diciendo que sus palabras son espíritu y son vida. El Espíritu es el que da la vida. No pierdan este pasaje y vayamos a 1 Corintios 15, 45. En sus Biblias pueden poner esa referencia en ese versículo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, y veamos quién es el Espíritu que da vida. 1 Corintios 15, 45. ¿Lo tenemos? Dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrero Adán, espíritu ¿qué? Vivificante. ¿Quién es el postrero Adán? Cristo, el Mesías. Es el espíritu vivificante. Ahora regresemos nuevamente a Juan capítulo 6, versículo 63. Por eso Cristo declaró: el Espíritu es el que da vida. Yo hablo las palabras que son espíritu y son vida.
Sigamos leyendo el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Noten el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El Padre es el que nos lleva al Hijo, al Espíritu vivificante. Y noten el versículo 66. Esto también se manifiesta en nuestros días. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquellos que se volvieron atrás rechazaron ¿a qué? Al Espíritu vivificante, al Espíritu que da vida, a la palabra que habla en espíritu y en verdad, que era Cristo Jesús, el cual Él es el que nos da la vida. Sigan leyendo el versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Versículo 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro y los discípulos testificaron que Cristo era el alma vivificante, que era aquel que era el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién fue el que le reveló esto a los discípulos? Mientras unos discípulos lo rechazaron, otros lo aceptaron. ¿Por qué? Porque habían recibido la testificación del Espíritu en sus vidas de quién era Cristo, de quién era el Hijo de Dios, el cual es Espíritu vivificante. Por eso nosotros vemos en Romanos capítulo 8, versículo 10. En Romanos capítulo 8, versículo 10. Note lo que dice, confirmando lo que acabamos de leer en Juan capítulo 6. Note lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos 8, 10. Pero si Cristo está en vosotros, presten atención, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Quién es el que vive en nosotros? El Espíritu de Cristo, el cual nos vivifica. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque Él desea traer salvación a nuestra vida. Y esa promesa que Él declaró de que nosotros tenemos que ser llenos de su Espíritu, no iba a ser posible hasta que Él fuese glorificado. ¿A qué se refería con eso? Esto es muy importante, porque ahora vayamos al libro de Juan, o antes de ir a Juan, vean Romanos 5:10. En Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La vida vivificante, el cual es Cristo.
Ahora, vayamos a Juan capítulo 17 y veamos el versículo 4. Juan 17, versículo 4. Si hay alguna pregunta, si no está quedando claro, ustedes le hagan la pregunta. Estoy tratando de ir lo más despacio para que podamos permitir que el Espíritu Santo impresione nuestras mentes y nos lleve a su verdad, a toda la verdad. Note lo que dice Juan 17, 4. Estas son las palabras de Cristo. Noten, Cristo tenía que ser glorificado para que nosotros podamos recibir la promesa del Espíritu. Juan 17:4, Cristo le dijo a su Padre: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me distes que hiciese. Noten, Cristo estaba diciendo: terminé mi obra. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Noten, este versículo de Juan capítulo 17, versículo 5, nos habla de la preexistencia de Cristo como Hijo de Dios. ¿Y por qué menciono esto? Porque hay ciertos apologistas o ciertos ministros que dicen que Cristo vino a ser Hijo de Dios y glorificado cuando Él se vino a hacer carne, cuando nació de una virgen. La palabra de Dios no declara eso, porque en este mismo versículo, como en otros versículos, nos hablan de la preexistencia del Hijo de Dios antes de encarnarse para traer salvación y redención a cada uno de nosotros. Ahora, Cristo le estaba diciendo ahora a su Padre: Padre, glorifícame con esa gloria que yo tuve contigo antes de que todo fuese hecho, antes de que el mundo fuese hecho, una preexistencia. Ahora, noten el versículo 22. Porque cuando Él estaba pidiendo al Padre, no estaba pidiendo que el Padre le diera la gloria a Él, sino que Él lo tenía a usted y a mí en su mente. Si vemos la última parte del texto, dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso quiere decir que cuando Él vino a esta tierra, tomó la naturaleza humana, se despojó de todo para no tener que ventaja, sino que se tomó la naturaleza como uno de nosotros. Amén. Porque por eso es la esperanza de gloria a Cristo en mi vida. ¿Por qué? Porque Él es más que un ejemplo. Es la vida que yo necesito y que usted necesita en usted para obtener victoria y para poder ser glorificado como Cristo fue glorificado. ¿Por qué? Porque noten que cuando le dijo al Padre: Señor, glorifícame, Él no estaba pensando en Él mismo. Estaba pensando en ¿quiénes? En nosotros. Mire lo que dice el versículo 22 de Juan 17. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Espérenme. Eso quiere decir que la gloria que el Padre le dio al Hijo, el Hijo la está pidiendo para que nosotros también seamos llenos de la misma gloria. ¿Por qué Cristo lo tenía a usted y a mí en su mente cuando le dijo al Padre: Señor, dales de la misma gloria a ellos para que sean uno? ¿Uno en quién? En Dios, en Cristo y entre nosotros. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nos unifica como pueblo de Dios, hijos e hijas de Dios. Versículo 23 de Juan 17, 23. Note lo que dice la palabra de Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Noten, el mismo amor que se le dio al Hijo es el mismo amor que el Padre tiene para nosotros, para conmigo, para con usted. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso que el mismo amor que tuvo con su Hijo lo tiene para usted y lo tiene para mí? Lo ama igual. Si usted lee desde el versículo 23 al 26 de ese mismo capítulo, el Señor demuestra de que usted y yo somos amados como Él amó a su Hijo. El hecho es que nosotros lo leemos, pero no lo vivimos. Porque si lo viviéramos, fuéramos ese reflejo, no solo en nuestra casa, el reflejo en toda parte, de cualquier parte del mundo. Pero nuestra fe no llega hasta ahí. Creemos que esto no puede ser con nosotros. No llegamos a creerlo. Porque ¿cómo es posible que Dios me ame a mí, este cuerpo miserable, perdido, me ame a mí con el mismo amor que amó a su Hijo? No solamente eso, sino que me dé su gloria. Porque Cristo pidió su gloria para usted y para mí. ¿Qué significa eso? Qué maravilloso privilegio es el poder recibir el amor del Padre y recibir su gloria en nuestra vida. ¿Pero para qué? Para que seamos uno con Él y uno con cada uno de nosotros. Pero aún va más allá, porque miren ahí en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20, miren lo hermoso que el Señor habla a través de su palabra para que nosotros podamos tener la certeza del amor de nuestro Dios manifestado a cada uno de nosotros a través de su Hijo. Y para que cuando usted cree en Él, usted pueda recibir ese amor, pueda recibir victoria, pueda recibir la gloria de Dios. Muchos ponen en que la gloria de Dios es en el futuro, pero acabamos de ver que Cristo oró para que esa gloria sea dada a nosotros hoy día, para que nosotros vivamos en esa gloria. Para que el mundo conozca, dice que Dios envió a su Hijo. Amén. El versículo 23 de Juan 17. O sea, nosotros venimos a hacer un testimonio de quién es el que mora en mi vida. Es un testimonio vivo, porque el que está muerto nada sabe. Y entonces, pero nosotros rechazamos, porque si lo viviésemos, fuera esa luz que se ve, fuera esa luz que resplandeciera en nosotros. O no hemos llegado al entendimiento. Exactamente. ¿Por qué? Porque Manuelito tuvo un estudio temprano, en el cual se nos mostró de que hay muchos que engañan, rechazan y niegan la verdad de Dios. Pero muchos no conocen la verdad. ¿Y saben ustedes por qué no conocen la verdad? Porque nosotros deberíamos de haber estado experimentando la verdad. No la hemos experimentado, la hemos rechazado. No la hemos vivido. ¿Por qué? ¿Será por egoísmo? ¿Será porque nos gustan las cosas del mundo más que las cosas espirituales? Yo no lo sé, pero el testimonio que usted da puede ser un testimonio incompleto, un testimonio falso, o puede ser un testimonio verdadero. Un testimonio de la vida de Cristo en mi vida. Dice en su palabra que llevamos a hacer cosas mayores que las de su Hijo. Pero ¿por qué no las hacemos? Porque nuestra fe está abajo. No la hemos subido arriba. Y es lo que necesitamos nosotros, creer y saber que el Padre nos ha dado ese gran regalo. Así que hay que aventarlos como el que se avienta. El pueblo perece por falta de ¿qué? Así es. De conocimiento. Por rechazar la verdad. Y por rechazar la verdad. Así es. Esa es una realidad, no podemos negarlo. Sea porque los líderes, maestros,
no viven, no predican, no dan el testimonio de quien mora en su vida, y el cual muchos ponen la vista en el ser humano en vez de la vista en Cristo nuestro Señor. Ahora, miren ahí Juan capítulo 20, versículo 17, porque recuerde, Cristo oró al Padre para que la gloria que Él tenía y la gloria que pidió, la pidió para que usted sea lleno de esa gloria. Hoy día, note lo que dice Juan capítulo 20 y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto se lo dijo ¿a quién? A María. Cuando Él resucitó, le dijo: no me toques porque tengo que ir a mi Padre, a mi Dios. Y Él recalca y dice: también es su Padre y también es su Dios. Cristo tenía que subir al Padre para recibir la confirmación de lo que Él había hecho. Para ser ¿qué? Glorificado. Veamos el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando a las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Noten, Cristo ya había ascendido al Padre, había recibido la glorificación, como lo vamos a ver en un momento, y después se les apareció a los discípulos. Y noten lo que sucedió con los discípulos. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que sopló el Espíritu en los discípulos? Cristo. ¿Notan ustedes que la glorificación tiene una relación estrecha con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque Él tenía que ser glorificado primero para que los discípulos, los creyentes, recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, ¿los discípulos lo recibieron en el día del Pentecostés o lo recibieron antes del día del Pentecostés? Antes. Nosotros podemos notar que la glorificación tiene una conexión con el Espíritu. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, cuando el Espíritu viene, en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que Él nos da la potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Cuando el Espíritu viene, dice en Romanos 8:16, el Espíritu habla a nuestro espíritu, el cual nos dice que somos hijos e hijas de Dios. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque nos habla a nosotros mismos, a nuestro propio espíritu, de que usted es hija e hijo de Dios. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Hijo fue glorificado. No vamos a leer todos estos versículos, pero si usted los quiere anotar, en Lucas 24, versículo 49 al 51, se nos dio la promesa del Espíritu Santo, y después de que ascendió Cristo, esa promesa se nos dio a cada uno de nosotros y principalmente a los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 3 al 5, por 40 días Cristo les predicó a sus discípulos y les abrió el entendimiento para que ellos pudiesen saber que Él era
el Mesías, y el cual tenían que esperar la promesa para ser llenos de Cristo en sus vidas. En Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que el Padre ungió a su Hijo y lo glorificó. En Hechos capítulo 2, versículo 32 y 33, el Hijo fue exaltado, recibió él la promesa del Espíritu Santo y la derramó a todo creyente. En Hechos capítulo 3, versículo 13, dice que fue glorificado el Hijo de Dios. Ese fue como el Cristo fue glorificado por su Padre. Ahora, veamos en Juan capítulo 1, versículo 12. En Juan capítulo 1, versículo 12, este está conectado con aquel texto que leímos al iniciar nuestro estudio de Juan capítulo 7, versículo 38 y 39. Note lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros acabamos de leer en Juan capítulo 7 que cuando eso sucede, correrán ríos de ¿qué? De agua viva, el cual se refería del Espíritu Santo. Cuando el Señor fue glorificado, nosotros recibimos su promesa. Y tenemos la certeza de que somos hechos hijos de Dios. Ahora venimos a hacer un testimonio. Ahora venimos a compartir de esa gloria que Cristo oró por su Padre para que nosotros podamos recibirla. Miren, Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Noten cuán maravillosa es la palabra de Dios, porque dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Noten, para que seamos ¿qué? Glorificados. ¿Qué significa ser glorificados? Yo no sé si ya lo captaron, pero vamos a seguir adelante. ¿Cómo? Vamos a ver cómo nosotros somos glorificados. Déjenme leerles esta cita. Implantado en el corazón los principios de su palabra, el Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios. O sea, su carácter. La luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la casa del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de bodas del Cordero. El pueblo de Dios, usted y yo necesitamos ser glorificados para manifestar el carácter de Dios a través de nuestras vidas, a través de mí, mostrando en quién mora en mi vida y en mi mente. En quién nosotros creemos, a quién nosotros seguimos, a quién nosotros adoramos. Pero la luz de su gloria, que es Cristo, se manifiesta en nuestras vidas. Se manifiesta en nuestros caracteres. Eso quiere decir que tenemos que ser glorificados hoy. Hoy. Así es. Ahora vamos a ver cómo nosotros somos glorificados. Porque el Señor nos llama. Y el Señor nos llama a que nosotros podamos buscar su gloria. Y ahorita lo vamos a ver. Miren ahí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17. En 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Recuerden, Cristo fue hecho ¿qué?
espíritu vivificante. Romanos 5:10 dice que nosotros somos salvos por la vida de Cristo. Note lo que dice en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. En 1 Corintios 6:17 dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Matrimonio, relación, entrar en el pacto. Ahí nos está hablando de un matrimonio. Amén. De una relación viva. ¿Por qué? Porque dice el que se une al Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo. Cristo. Y en 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hermanos, la palabra de Dios es maravillosa y es clara al mostrarnos su grande amor y su misericordia para con nosotros, para que nosotros seamos participantes de su gloria, de su carácter, de su luz, de su verdad, de su evangelio, de su vida. Mire lo que dice en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿En qué? En gloria. Cristo se manifieste ¿en dónde? En mí. En usted. Por eso Colosenses 1:27 dice, y esta es la esperanza ¿de qué? De gloria. Cristo, ¿en dónde? En mí. En usted. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtenemos la vida de Cristo, vivimos la vida de Cristo, manifestaremos la vida de Cristo y seremos llenos de su gloria, porque Él la pidió al Padre para que podamos recibirla y ser llenas de su Espíritu para poder manifestar que Él es nuestra vida. Por eso Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién? Cristo en mí. La esperanza de gloria. O sea, estamos unidos a Él, unidad con Él. ¿Unidos en qué? Unidos en un mismo espíritu, unidos en su gloria, unidos en su vida, unidos en su carácter, unidos en todo. Porque somos herederos de Dios y coherederos junto con Cristo, nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? Permitiendo que Cristo inunde nuestro ser. ¿Y cómo sucede eso? Gálatas capítulo 4 versículo 6 dice, el Padre mandó el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y lo mandó a cada uno de nosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Cristo, de su presencia, de su gloria. Y cada uno de nosotros hemos sido llamados. Hemos sido llamados para ser llenos de la gloria de nuestro Señor. Miren ahí, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. No, hay versículos que no están ahí. Segunda de Tesalonicenses. Versículo 2, perdón. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14. Noten lo que la palabra de Dios dice. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio. ¿Para qué? ¿Para qué se nos da el evangelio? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el evangelio, las buenas nuevas, va aún más allá, porque no solamente trae salvación, no solamente trae redención, no solamente trae libertad, no solamente trae preparación, sino que también nos llama para que nosotros seamos llenos, porque dice, hay que alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y la vemos y la alcanzamos a través de ¿qué? De su evangelio.
Por eso el último mensaje de amonestación, Apocalipsis 14. Por eso, el último mensaje de amonestación, Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Dice, ¿por qué? Porque ese es el evangelio eterno, el mensaje de los tres ángeles. Para alcanzar que la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para que vivamos en la gloria de nuestro Salvador. Y cuando vivimos en la gloria de nuestro Salvador a través de su Espíritu, nosotros obtenemos victoria, obtenemos satisfacción, obtenemos vida eterna, obtenemos paz, obtenemos las bendiciones del cielo. Porque en Colosenses 2:9 dice que en Cristo se encuentra la plenitud divina. Y en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, se nos dice que usted puede alcanzar esa plenitud divina a través del amor de Dios y de Cristo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vemos cómo el Señor desea tener una relación estrecha con nosotros para que nosotros podamos vivir en su gloria, en su vida, en su carácter, en su mente, en su caminar. Por eso la palabra de Dios dice, tenemos que tener la mente de Cristo, caminar los pasos, seguir los pasos de Cristo, tener la vida de Cristo. Y la palabra de Dios desea que nosotros tengamos esa relación una relación viva, no una relación solamente de conocimiento o porque alguien me la platicó o porque mi papá me la enseñó. No, el Señor desea que usted y yo tengamos nuestra propia experiencia con Él, para que seamos llenos de su presencia a través de su Espíritu y seamos llenos de su carácter, de su gloria, de su vida. Vivir una experiencia con Él. Miren ahí 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. O antes de 2 Corintios, miren Romanos 8. Romanos 8, 29 y 30. Noten, cuando usted participa de la gloria de Dios, esto se hace una realidad en su vida. Escuche, esto es maravilloso. Porque note lo que dice el versículo 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En la gloria de su Hijo. En su vida, en su carácter. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? Glorificó. Junto con la justificación, junto con el perdón, el Señor trae ¿qué? Su glorificación, que es la vida de Cristo en mí. La esperanza de gloria. Por eso hay que alcanzar la gloria de Cristo, el cual se nos muestra a través de ¿qué? De su evangelio. El mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno. Ahora sí vayamos a 2 Corintios, capítulo 3, y veamos el versículo 18. Ahora este versículo tiene un mayor significado después de ver todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque usted necesita vivir en la gloria de Cristo, en la gloria de Dios. Es a través de su Espíritu, de su presencia en nuestras vidas. Note lo que dice el 18. Por tanto, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de ¿quién? Del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Maravilloso nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la gloria no está en el futuro, la gloria se manifiesta hoy día en nuestras vidas a través del Espíritu de Cristo, el cual
inunda nuestro ser. Y cuando eso sucede, su vida es transformada, sus pensamientos son transformados, y entonces su testimonio va a ser un testimonio vivo, no muerto, como muchas veces lo hemos hecho, o lo he hecho yo, porque tengo que hablar yo por mí mismo. Pero cuando Cristo vive en mí, entonces mi testimonio, mis palabras, mis acciones vienen a ser un testimonio vivo, porque es el testimonio de Cristo el cual mora en mi vida. Romanos 8:17, lo volvemos a repetir. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora tiene un mayor significado este versículo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Usted y yo hemos sido llamados por su gloria y por su excelencia. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos en su gloria, en su vida. Mire lo que dice Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gloria se manifiesta en la vida del creyente. La gloria se manifiesta en el discípulo de Cristo. Y si no, miren ahí Romanos 8:18, miren 1 de Pedro 5:1, Colosenses 3:4, en la cual se nos manifiesta de que la gloria, vamos a ver, vamos a leer Romanos 8. A veces nosotros vemos el reloj y decimos, ya es casi, ya nos alargamos, pero no, vamos a verlo porque Romanos 8:18. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que se tiene que manifestar en nuestra vida? La gloria. La gloria que Cristo pidió al Padre para que Él lo restituyera a Él, pero también para que Él nos lo diera a nosotros, la cual es a través de ¿qué? De su Espíritu. Primera de Pedro 5:1. Primera de Pedro 5:1. Note lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro estaba viviendo en la gloria de Cristo. Veamos uno más. Colosenses 3:4. Note lo que dice. Cuando Cristo, mi vida, para hacerlo personal,
vuestra vida se manifieste, ¿en dónde? En mí. Entonces ustedes, seremos manifestados con Él en gloria. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Estoy citando Romanos 8:9. ¿Por qué? Porque Cristo, mi vida, vuestra vida, tiene que ser manifestada en mí y yo manifestar la gloria, el carácter de mi Salvador a todo el mundo. Que es Cristo. Que es Cristo en mí. Por eso, Apocalipsis 18. Vendrá un momento en que toda la tierra será llena ¿de qué? De la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque los hijos e hijas fieles de Dios tendrán a Cristo en su vida, manifestando, viviendo la gloria de su Salvador. La gloria de Cristo, mi vida, en mi mente y en mi corazón, en la suya, y el mundo verá la gloria de nuestro Salvador a través de nuestro testimonio. Por eso dice Apocalipsis 24:14, dice, y será predicado este evangelio por testimonio. Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá ¿qué? El fin. ¿Cuál es ese testimonio? Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dios quiere que nosotros podamos permitir que Cristo nos inunde de su presencia a través de su Espíritu para poder manifestar su gloria, su carácter en mi hogar, en mi iglesia y en el mundo entero. Para que Cristo sea exaltado, glorificado y honrado a través de mi vida, a través de su vida. Oremos. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Gracias porque deseas inundar nuestra vida de tu Espíritu, para que seamos llenos de tu gloria, para que manifestemos tu vida, tu carácter, tus pensamientos, en todo lugar donde nosotros nos encontremos. Señor, quita lo que tiene que ser quitado, destruye lo que tiene que ser destruido, para que esta verdad, que la cual tú has hablado a nosotros, sea una realidad en nuestras vidas. Para que nuestros hijos, nietos, familiares, esposo, esposa, puedan mirar en nosotros tu vida, tu carácter, tu gloria, y que ellos puedan venir y escuchar tu voz, la cual les está llamando. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.